Arrancamos con el Shur, la parashá que se llama Parashat Toldot. La Parashat Toldot primero es la parashá que nos cuenta de la historia de Jacob y de Esab, cómo Jacob él le compró la primogenitura a Esab y después él se hizo pasar como si era Esab. Jacob no podía ver bien ya al final de sus días y se acercó delante de Yosef, dejó el cuerpo delante de Isaac y se hizo pasar por Esab. Y así recibió las brajot, pero no es que había sido mentira porque realmente merecía la brajot. ¿Por qué? Porque él se había adquirido a la brajot de Esab, haciendo cuenta de la Torá de que Jacob estaba un día, el día que había fallecido a los 13 años, nos cuenta la Torá que a los 13 años, cuando crecieron los chicos, Jacob y Esab crecieron, entonces cada uno se fue por otro camino. Jacob se fue para estudiar, estaba sentado, se fue para estudiar Torah, ¿sí? Cree que estudian Torah, en ese momento pensaba que no dio la Torah, pero los Sabot Akdushim llegaban al entendimiento de lo que es la Torah, y también estaba Shem y Eber también, y Esav se fue para empezar a cazar animales, salir a saltar, esas cosas en el campo. El Rav Hirsch, entre paréntesis, dice una cosa muy interesante acá, que acá la Torah nos enseña un error de los patriarcas. La Torah nunca deja de contarnos cosas que piensa que fue un error de los Sabot Akdushim, de nuestros patriarcas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos de eso, que dice de que los dos, Isaac y Jacob, cuando eran chicos, parecían que eran iguales. Y dieron la misma educación para los dos, el mismo maestro, la misma escuela, todo lo mismo, y era un error. Ellos tenían tendencias distintas, y después, por eso, cuando crecieron, ahí les dieron cuenta que eran distintos, cada uno se fue por un otro lado. Entonces, acá había como un error de los patriarcas, ¿sí? De Isaac y de Rivka, que tenían que haber dado distintas educación a Esav y Jacob, cada uno según su tendencia. Entonces nos cuenta la Torá que el día que había fallecido Abraham vino, pidió que no quería que ver su descendencia por mal camino. Entonces el día que creció Esab, se hizo 13 años, se fue por mal camino, ese día falleció Abraham vino. Entonces volvió del campo, estaba muy cansado y había matado, había hecho un montón de cosas, y él vio que estaba preparando Jacob un guiso de lentejas. Entonces entra ahí, lo ve, estaba muerto de hambre, y dice: dame por favor, dame de tragar, así de que dame de comer ese guiso. Entonces le dijo Jacob a Esav: si vos querés que yo te lo venda, vos vendeme la primogenitura. Entonces gracias está en el Midrash, pues no queda primogenitura. Entonces digo, cuando estaba el Bet HaMikdash, el templo, la persona tenía que ir a los primogénitos hasta que fue lo que pasó con hasta que pasó con el pecado del becerro de oro. Los primogénitos, ellos hacían el trabajo, ellos tenían que haber hecho el trabajo en el templo, pues lo perdieron ellos. Pero entonces dijo, cuando estaban en el templo tenían que hacer todos los trabajos con los sacrificios. Entonces le preguntó: y si después está borracho, ¿qué pasa? ¿Tiene pena de muerte? Digo: entonces, ¿para qué me conviene a mí la primogenitura? Se la vendió. Entonces nos cuenta la Torá que Jacob le dio a Esav pan y también le dio estas lentejas. De acá aprenden de que dicho que le dio pan, que antes que se la venda, antes que se la venda, le dio de comer, y comió y tomó y se levantó y se fue, y despreció Esav a la primogenitura. Así nos cuenta la Torá. Entonces Rashi trae en el Midrash, no, mira, el Midrash dice de que, ¿por qué? Pregunta: ¿por qué la Torah me trae tantas palabras? Dice que él comió y tomó. Porque dice que tomó, también comió. Se levantó y se fue. ¿Qué por eso se levantó y se fue? ¿Para qué se fue? Y despreció esa la primogenitura. Entonces dice Midrash que acá hay una insinuación que ese día Esab hizo las tres peores averot que hay en la Torah. Las tres averot hamurot, se llama, que son idolatría, la otra es asesinato, y la tercera son relaciones ilícitas. Entonces, ese día estaba, además de haber vendido su primogenitura, entonces estaba, lo que había hecho era de que él había asesinado, pero dice: mató, te mato, tiene que estar dispuesto a dar la vida. Él había violado a una mujer casada, pues dice: violó a una mujer casada, o te mato, pues dice: matame.
no se puede. Y la tercera es que había hecho también idolatría. Sí, pero dicen, anda ahora, reverenciate delante de la iglesia y, o te pega un tiro. No, pegamos un tiro, todo bien, ningún problema. Esas son las tres cosas. Entonces, estaba dicho ese día las tres peores cosas. Había un Rosh Yeshiva en Estados Unidos que se llamaba Aaron Kotler. Aaron Kotler llegó de Israel para allá y llegó, era puro fuego. Cuando que llegó para allá, entonces empezó a hacer una organización para intentar salvar a Yehudim de la Shoah. Entonces Navero mandó que era el ministro, uno de los ministros que era judío, pero completamente asimilado. Y lo pusieron a hablar con él para que le intenten convencer que lo ayude a cómo salvar Yehudim de la Shoah. Entonces agarró, lo miró y le dijo al traductor, decirle que si va a salvar a un judío es más importante que todo lo que haga en su vida como ministro en Estados Unidos. Y tipo, cuando no sabía qué hacer, que traducía, se me enojaba y le dijo así, se estremeció de la verdad, sí, y después es de lo que más lo ayudaba. Otra vez, por ejemplo, una vez lo llevaron a un chico en la yeshiva, dijeron, vení, el yeshiva te quiere que vayas con él, vos sabés inglés, se subió en un taxi, viajaron, llegan a un bar, que lo reciben en un bar, está sentado, ¿quién está sentado ahí? Al Capone, estaba sentado ahí, le dijo, yo quiero que, ahí presentaron a hablar, y empieza a hablar, en Yiddish hablaba así, de la que sabe un judío, la importancia, no sé qué, tipo así, hablaba, terminó de hablar, lo quería, le quería traducir, entonces le dice al Capone al chico, decime qué quiere el Rebbe, qué quiere. Entonces digo, ¿qué quiere? Digo que quiere que ayude, él tenía contacto en, en un límite, no sé de qué país en Europa, que ayude a escapar un chico de una yeshiva de Novardo, ningún problema, dice de acá 2 días, si no de acá 2 días va a ser Shabbat. Tal vez los chicos no van a querer hacer eso en Shabbat. Entonces dijo, ok, entonces mañana. Dijo, no, mañana va a ser viernes, tengo miedo que los chicos no quieran ir el viernes porque van a tener miedo de ser Shabbat. No van a poder haberse escapado, pero tenía miedo. Entonces, cuando quiere, dice, hoy, ningún problema hecho. Era fuego, ¿sí? Rabón contra fuego de la Torá. Y entonces, una vez, él, él fue a, él fue a, él fue a hablar con un chico de universitarios. Entonces le hizo esta pregunta, ¿sí? ¿Por qué la Torá, cuando me pone, yo te pregunto, ¿qué es lo peor que hizo ese día? Él mató, violó, o hizo idolatría. Dice, bueno, lo peor es matar una vida. No, dice, no, lo peor es violar, entrar en nuestra vida del otro, el otro matar en un solo momento, otro en nuestra vida, otro más, le digo, no, idolatría, lo peor, no sé. Pero nadie te va a discutir que lo más leve que hizo ese día es que él despreció lo más light, ¿sí? La mejor cosa, digo, lo menos peor que hizo ese día fue que él despreció su primogenitura. ¿Sí? Él despreció la mejorá. Él lo más light, lo más tranqui que hizo ese día. La peor verá que la más verá más leve que hizo fue esa. Entonces, ¿por qué en la Torá, preguntaron cómo te pone específicamente la cosa más light que él hizo y las cosas más feas que hizo? Te las pone como en insinuación que el Midrash te las explica. ¿Por qué? Dice Rabban Koster, la Torah es un libro de Oraá, que te viene a enseñar. No te viene a enseñar una historia así. La Torah todo lo que nos cuenta es para enseñarnos cosas a nosotros. Acá la Torah te quiere enseñar qué fue lo que le causó a Esaf ir a hacer idolatría, ir a matar, ir a violar. Había que los padres eran súper tzadikim, o sea, Isaac y Rivka, no podemos ni imaginar lo que eran los Avot HaKadoshim, y cómo puede que sea una cosa tan mala. ¿Por qué? Porque él despreció su espiritualidad. Él no quiere tener nada que ver con su espiritualidad. En el momento que somos animales, somos un mono civilizado, un mono superdotado, no hay límite de cosas más, no hay ningún problema. Así como comer una vaca, puede matar a otra persona, así como comer una manzana, le puede bajar la cabeza al otro, le puede robar, lo puede hacer caer así a la persona. Si él ve las cosas como somos, como animales, persona que va a despreciar su espiritualidad, entonces esa es la llave, la puerta para toda su caída en todos los aspectos de la vida. Uno de la gente que más eran, de los científicos que más ellos querían
difundir la teoría del Big Bang y la teoría de Darwin. Entonces una vez le preguntaron, pero ¿te parece por qué? ¿Por qué tanto, tanto? Sí. Y dice, no, porque nosotros sabemos, solo queremos hacer lo que se nos dé la gana. ¿Qué es lo que se nos dé la gana? Nosotros sabemos si Hashem nos creó. Entonces, ya creó, Hashem creó el mundo. Entonces, ya empezó un problema, creó el mundo. Tienes que empezar a pensar para que nos creó al mundo, para que te creó a vos. Entonces, ya empieza el problema, te empieza a limitar. Sí, entonces mejor somos todo casualidad, salimos del mono, todos solo, entonces está tranquilo. Pero la persona que va a despreciar eso, sabe que la persona tiene una neshama, entonces esa es la cosa así. No solamente una neshama, por ejemplo, está escrito en el libro de Kabbalah, ¿por qué está escrito en la Torá que Hashem hizo a la persona con el Tselem Elohim, con la semejanza de Elohim? Entonces hay un libro que se llama Nefesh HaChaim, del gran alumno del Gaón de Vilna, Sokotán, lo estudiamos, de eso. Él explica por qué el tequito que hizo con la semejanza de Elohim, por qué no el tequito con la semejanza del nombre Adokai, por qué el nombre Elohim. Entonces explica el nombre Elohim, qué decir, explican los comentaristas, que dice que es el dueño de todas las fuerzas. Mira, ¿qué quiere decir que es el dueño de todas las fuerzas? Entonces, por ejemplo, que hizo este vaso, ya está, lo hizo, no importa, el vaso no le importa. Ahora, si es que el que lo hizo vive o se murió, ya está, no le interesa a él, no lo necesita más. Pero el mundo no es así. Hashem lo hizo al mundo y el mundo todo el tiempo necesita que Hashem lo mantenga el mundo. El mundo, todo el mundo necesita que se quiera que el mundo exista. Si en un momento no querría que el mundo exista, no estaría manteniendo, el mundo desaparecería, no es que explotaría, se acaba todo. Entonces, ese nombre de Elohim, Hashem es el dueño de toda la fuerza. Entonces dice, cuando la persona, Hashem hizo a la persona con el Selem Elohim, con la semejanza de Elohim, entonces semejanza, esta es una prueba de un otro pasuk en Teilim, está escrito que el rey David decía que yo me parecía, yo era semejante a una lechuza del desierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice que salieron alitas y empezó a volar. Dice, no, como la lechuza va de un lugar para otro, así también se iba escapando David Amelech de un lugar para otro cuando lo perseguían. Entonces, así también con está escrito que hizo con la semejanza de Elohim, se refiere que es parecido en un cierto aspecto. Entonces, se explica que, qué quiere decir que lo hizo con la semejanza de Elohim, de que todos los mundos espirituales, toda la fuerza, todo el mundo, como todo el tiempo Hashem lo está manteniendo, lo está manejando, esa fuerza de cómo Hashem va a manejar todos los mundos espirituales, eso va a depender de los actos de la persona. Y eso es lo que te quiero, si te empiezas a decir, la persona es una mitzvah, trae luz en todo el mundo, trae braja a todo el mundo, la persona se manda una macana, Rahamán al lo que pasa, trae oscuridad, destrucción, las cosas suben de acá para abajo, de acá abajo suben para arriba y después vuelven otra vez para abajo. Entonces, esto que es una persona, sigue diciendo esto, hay un voz que dice, da malemala mimja, sabe lo que hay arriba de vos. Entonces, la explicación simple del voz es que, fíjate que hay una filmadora que te están filmando, da malemala mimja, fíjate que lo que te deriva, sabe lo que hay arriba de vos. Pero dice, también hay una otra, un omek, una profundidad más que dice, sabe lo que hay arriba de vos. Todo lo que pasa en todo el mundo espiritual, y mismo que vos no lo veas, saber que todo lo que pasa de arriba es de vos. Entonces, cuando nosotros más sepamos eso, cuánto tenemos que valorar nuestros actos, poner filim, estudiar Torah, cumplir Shabbat, no hablar más del otro, hacer gesed, ayudar al otro, cualquier de acá, tefilá, decir telim, no te puedes imaginar la fuerza que tienen estos actos. Esto nos tiene acá la Torah. La persona no desprecies tu espiritualidad, no desprecies la fuerza, no desprecies tu neshama. Eso es lo que nuestra, la unicidad nuestra, la cosa especial que tenemos nosotros, que tenemos una neshama. O sea, la persona no va a conectarse con su neshama, va a vivir una vida animal, entonces así le va a salir. Pero la persona que se va a conectar con neshama, entonces va a tener toda la braja. Entonces, me aprendimos de la para allá. Muy lindo para todo, muy lindo día para todos, todo lo mejor y toda la braja.